Buen domingo, familia. Domingo 18 de junio, año 2023, correspondiente para el 11º domingo de este tiempo ordinario del ciclo A. Hoy nos acompañan unos textos que nos ponen en la dinámica del envío, allí donde vemos la necesidad, la carencia, la precariedad. Escuchemos con mucha atención y pongamos en práctica lo que nos sugieren estos textos. Del libro del Éxodo, capítulo 19, los versículos 2 al 6, nos dice este texto. En aquellos días los israelitas llegaron al desierto de Sinaí y acamparon allí frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciará a los israelitas: Ya han visto lo que he hecho con los egipcios y cómo a ustedes les he llevado sobre alas de águila y les he traído a mí. Ahora, pues, si de veras escuchan mi voz y guardan mi alianza, ustedes serán mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Salmo 99. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Aclama al Señor tierra entera, sirvan al Señor con alegría, entren en su presencia con vítores. Nosotros somos su pueblo y oveja de su rebaño. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, los versículos 6 al 11. Nos dice el apóstol: Hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo. Por un hombre de bien tal vez se atreviera uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuánta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 36, hasta el capítulo 10, versículo 8. Nos dice la palabra: En aquel tiempo, al ver Jesús a las gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés; Santiago el Zebedeo y su hermano Juan; Felipe y Bartolomé; Tomás y Mateo el publicano; Santiago el Alfeo y Tadeo; Simón el Celote; y Judas Iscariote, el que lo entregó.
A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de gentiles, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan y proclamen que el reino de los cielos está cerca. Curen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Lo que han recibido gratis, denlo gratis. Palabra del Señor. Vamos colgados, enganchados, ha sido hoy entre conocimiento del Señor, reconciliación, salvación y el envío, porque la finquita es grande y el Señor nos pone en esa perspectiva. La primera, leemos en el libro del Éxodo, capítulo 19, hemos visto cómo el Señor va haciendo memoria al mismo pueblo de quién es el que ha provocado la liberación del pueblo. Que recuerden que fue entre las alas de las águilas, que es una metáfora para decir soy yo el Señor que le he salvado. Es lo que Moisés está transmitiendo en nombre del Señor. Y una petición que, si pueden reconocer esta historia de salvación, de liberación, escuchan mi voz y guardan esta alianza que el Señor ha hecho, entonces yo, entre todos los pueblos de la tierra que me pertenecen, ustedes son el pueblo elegido, nos dice el texto de hoy. Y son elegidos para ser sacerdotes y ser una nación santa. En todo caso, elegidos no simplemente por un mérito que tiene el pueblo, sino para la santidad y para ser sacerdote, para la consagración. Tiene que ser un pueblo consagrado plenamente al Señor. Y siendo plenamente consagrado al Señor, es un pueblo que tiene que consagrar a otros pueblos. Y consagrar a otro pueblo no solamente la extensión de la mano, una oración que se hace, que es muy bueno, sino que la propia vida del pueblo liberado sea ejemplo para los demás pueblos de las naciones. Y la manera de ser ejemplo para los demás pueblos de las naciones es desde la santidad, para que sean una nación santa. Y la santidad lo que quiere decir es vivir concorde, conforme, transformado según la bondad del Padre liberador. Desde esta misma bondad, haciendo siempre el bien, se manifiesta la santidad de Dios, a quien los demás pueblos darán gracia y estarán agradecidos, como diría el Salmo hoy. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño, sabiendo que el Señor es bueno, su misericordia es eterna y su fidelidad por todas las edades. Como hoy también nos presenta el amigo siempre muy querido nuestro, Pablo, cuando nos dice: el premio que hemos obtenido siendo nosotros pecadores, el Señor se entregó por nosotros. Vamos a poner el ejemplo, dice Pablo. Apenas habrá alguien que muera por una persona justa. Tal vez aparezca alguien que se atreva a morir por una persona de bien. Ahora, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros personas falibles, siendo nosotros personas que nos caemos, aún con nuestras faltas, el Señor se entregó por nosotros. No se entregó porque éramos santos por nosotros. No se entregó porque nosotros éramos impolutos. No se entregó el Señor por nosotros porque éramos inmaculados. No se entregó el Señor por nosotros porque desbordaba la santidad en nosotros. Por todo lo contrario se entregó el Señor. Y si el Señor se entrega por esta contrariedad propia de nuestra vida, porque quiere rescatarnos, porque quiere sacarnos del lugar donde nos encontramos zambullidos, sumergidos, entonces lo que corresponde a quienes queremos seguir en esta dinámica al Señor es ser personas que vivamos y vayamos en la perspectiva de también ser personas que podamos juntos con el Señor rescatar. Lo veremos en el Evangelio inmediatamente. Si cuando éramos enemigos, dice Pablo, fuimos reconciliados, imagínense ahora que ya hemos sido reconciliados con Cristo, cuánto más seremos salvos por Él. Este texto del capítulo 5 y estos pocos versículos 6 al 11 de la carta a los romanos debería servirnos, bastarnos a nosotros para entender que
hemos sido rescatados por el Señor, aún con la ambivalencia, aún con hasta la bipolaridad que podemos tener, aún con nuestras propias situaciones, aún cuando pensamos que no damos para más. El Señor nos ha elegido, nos ha rescatado. Tenemos que vivir desde este rescate, desde esta salvación, desde esta plenificación de la vida, desde esta alegría en abundancia que nos recuerda Juan en su evangelio a propósito de Jesús. Sentirnos rescatados, sentirnos salvados en Él, no por los méritos propios, sino porque el Señor ha querido. Para que nosotros, como leíamos en la primera lectura, seamos sacerdotes y pueblo y nación santa y personas santas, que vayamos en el camino de la santidad. Como diría el querido y siempre recordado Ernesto Cardenal, me elegiste, Señor, no porque fuera santo, ni porque tuviera madera de santo. Santos has tenido a montones. Me elegiste, Señor, para variar. Somos una variación de esta santidad del Señor, tal como somos. Enganchémonos para que la santidad y la alegría y la felicidad y la bienaventuranza en nuestra vida sea plena. Porque el Señor sigue viendo a la gente que anda despavorida, a la gente que tienen y recorren la vida como ovejas sin pastor, y se da cuenta que el trabajo, la misión es abundante, pero quienes están como operarios, como trabajadores y trabajadoras, son poquitos. Pues pidamos al Señor, atrevámonos a pedir al Señor que haya más operario, desde el espacio familiar, desde el espacio individual, particular, personal. Pidamos al Señor que haya más operario. En el espacio familiar hemos dicho, pidamos por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestras nietas, que puedan ser personas que se dediquen en santidad y en consagración para servir al pueblo santo de Dios, a este Ojlotuseu, que nos dicen también en la teología. Y para ello el Señor siempre está eligiendo otros 12 a lo largo de la historia. Y parte de esos 12 puede ser tú. Piénsatelo, reflexiónalo, míralo delante del espejo con el corazón en transparencia ante el Señor, si el nombre tuyo sale entre estos 12 de otra manera distinta. Y elegido por Él para que vayamos a anunciar en principio a los propios, en este caso el pueblo de Israel, en principio a nuestra familia, con nuestros amigos, con los cercanos. Ya vendrá el tiempo, después de la ascensión, en que el Señor envía para más, pero empecemos a evangelizarnos nosotros mismos, no para quedarnos como en un egoísmo encerrado, queriéndonos entre nosotros, sino para que nos llenemos de este amor evangelizador y conociendo y profundizando en la palabra con el Señor, podamos esparcir hacia afuera lo que decimos que vivimos hacia adentro. Entonces viene el poder y la autoridad para curar enfermos, resucitar muertos, limpiar leproso, echar demonios. Y todo ello porque lo hemos recibido de gratis. Gratis, y en esta gratuidad hemos de devolverlo a los demás en el Señor. Hacemos un acto de fe en los corazones de Jesús y de María. Creemos que Dios no nos envía a condenar a nadie. Creemos en el poder del amor que sirve hasta la muerte. Creemos que la salvación nos llega por la cruz y la glorificación del Señor. Esta fe es el principio dinámico que penetra, orienta y da sentido a nuestra vida. Buen domingo nos dé el Señor.